Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numan. Un elemento también que aparece como un elemento bastante fuerte, Gabriela, y es la participación de la Fuerza Armada. Ha cambiado el rol de la Fuerza Armada constitucionalmente, cómo se plantea. Hay reformas sobre estos temas a la legislación nuestra para que la Fuerza Armada tenga esa participación como la tiene ahora. Algunos están considerando, aquí me lo han dicho, que hay más. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numan. En esta ocasión tenemos a la oposición hablando sobre el régimen de excepción, ya que aseguran que las capturas realizadas son de pura gente inocente y que esta es una estrategia para tener oprimido al pueblo salvadoreño. Cosa que el pueblo salvadoreño sabe que es totalmente falso, ya que cada captura que se realiza, la policía publica una foto y en la foto se ve en evidencia que no son gente inocente, que tienen los tatuajes alusivos a pandillas y por ende tienen una deuda con la justicia. Vemos aquí el siguiente video. Formación de soldados que de policías, que la policía se queda como mermada, digamos, que es la encargada de la seguridad pública, se queda mermada con esa avalancha de soldados que se han incorporado a las filas y que ahora están siendo pues activos en el tema del plan control territorial y el régimen de excepción. La participación de la Fuerza Armada en esto. Sí, creo que el otro día compartíamos algunos elementos de esto. La Fuerza Armada ha permanecido en tareas de seguridad después de los acuerdos de paz. Eso no es un tema novedoso, que la FAES permanezca, digamos, que la FAES involucre en tareas que le competen a la policía, de acuerdo a la Constitución y a las reformas que se dieron también en el marco de los acuerdos de paz. Lo que sí es preocupante es a nivel discursivo cómo se ha venido modificando, o sea, cada gobierno de turno, como ya bien lo señalaba, le ha dado cierto énfasis, ¿no? Ha utilizado políticamente a la Fuerza Armada como parte de ese recurso, ¿no? Para la persecución del delito, como ese brazo fuerte, ¿no? Que muestra los gobiernos de turno para enfrentar el tema de la violencia y de la criminalidad en el país. Y lo que sí ha sido preocupante es cómo ese discurso ha ido transformándose de manera que en la lógica comunicacional también, porque hay que considerar que los gobiernos de turno han tenido a disposición un presupuesto importante para generar una narrativa dominante. En esta lógica, la Fuerza Armada se ha convertido o se ha trabajado, ¿no? Esa narrativa de héroes, ¿no? Que viene a ser importante en contextos como el de ahora, ¿no? En el que nos posicionan a un enemigo común. Digamos que esa es la fórmula que se ha utilizado siempre cuando hablamos de políticas de seguridad, pero ahora es muy marcada, ¿verdad? Está muy marcada en el discurso gubernamental esta lógica de los buenos, los malos, el enemigo, ¿verdad? Al que hay que combatir y quiénes son los héroes del país. En este caso se posiciona mucho a la Fuerza Armada y bueno, que en los últimos 3 años se ha aumentado considerablemente ese presupuesto, ¿no? Que se asigna a la Fuerza Armada cuando estamos en un contexto que no amerita, digamos, asignarle recursos. No hay un conflicto armado que afrontar en la actualidad, a pesar de la narrativa que habla sobre una guerra con pandillas, ¿verdad? Sí, porque el mismo vicepresidente de la República llegó a calificar esta situación que se vive como una guerra. Claro, y ese no es un recurso nuevo tampoco, o sea, lo hemos escuchado en otros momentos, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Funes, a través del ministro Mujía Payés en su momento también, cómo se catalogaba los mismos gobiernos de Arena, ¿verdad?, de Francisco Flores y Tony Saca, que posicionaron sobre todo este tema de la guerra contra pandillas, estos planes mano dura, super mano dura, en donde se vinculaban de manera más profunda las Fuerzas Armadas en esa tarea. Entonces, no estamos ante nada nuevo. El problema es el uso, por ejemplo, de estos mecanismos de excepcionalidad, como un régimen de excepción, que deben de ser temporales, acotados y justificados, o el uso también de las instituciones, que de alguna manera ya las organizaciones y otros académicos también han señalado que hay una cooptación, ¿no?,
desde el 1 de mayo a instancias contraloras como la Corte Suprema de Justicia, como la Sala de lo Constitucional. Entonces, perder de alguna manera esa Contraloría que otras instituciones, o la misma PDH, por ejemplo, pudiera tener en este escenario, pues genera más riesgos. Y esto a pesar de que los partidos políticos siempre han metido de alguna manera sus intereses de grupo, ¿no?, para las elecciones de este tipo de funcionarios, bien o mal las instituciones habían respondido y habían tenido cierto grado de independencia, ¿no? Y ahora tenemos una situación más complicada que limita el acceder o buscar justicia para las víctimas. Y la víctima puedo ser yo, puede ser cualquier persona en una comunidad que no va a ser escuchada porque las instituciones están funcionando de otra forma. Hay un elemento también que es interesante analizarlo, Gabriela, y es los presupuestos que se han dedicado para este tema. Algunos analizan también que los gobiernos han tenido como principal, digamos, eje de su trabajo el tema contra las pandillas, todos los últimos gobiernos, pero la inversión que se ha hecho, ustedes lo analizan en este estudio, la inversión que se hace, el presupuesto que se designa es fuerte. Y ahora con el tema que se dice, se incrementó, se hizo un refuerzo presupuestario a la Fuerza Armada, por ejemplo. En vez de darle a la Universidad de El Salvador más recursos, se le da a la Fuerza Armada. Este tema de los presupuestos también para este combate, y me imagino que ahora también aquí han analizado muchos, Gabriela, el tema de cuánto cuesta mantener más de 50,000 personas detenidas de manera excepcional ahora, cuánto le cuesta al Estado. Son presupuestos nuevos que se están teniendo sobre la base de que sí se está llegando al punto de que casi se eliminan a los pandilleros. Sí, aquí hay un problema que también otros organismos internacionales han señalado. Por ejemplo, la Oficina de Washington para los Derechos Humanos, OLA, ha señalado con preocupación que esta situación de régimen de excepción, por ejemplo, es una situación que se presta también para la corrupción, que tiene que ver con la asignación de recursos precisamente para el combate a las pandillas. Bajo estos argumentos, ¿no?, de la guerra contra las pandillas. Entonces se han hecho algunas modificaciones ahí a la ley en el marco del régimen de excepción que limita, por ejemplo, la Contraloría Ciudadana al uso de los fondos públicos. Entonces, y también a los procedimientos de adquisiciones y compras. Entonces ahí hay toda una situación que se va complejizando en estos regímenes excepcionales. Lo mismo ocurrió en la pandemia por COVID-19, donde también se limitaron garantías y derechos fundamentales de la ciudadanía y se decretaron elementos también transitorios para usar fondos públicos, ¿no? Ya en su momento la CICIES, que estaba en ese momento, habría señalado, junto con la Fiscalía, la malversación de algunos fondos públicos. Ya luego de eso no procedió, digamos, el caso por todo el tema de cierre de este espacio, pero eso ocurrió en la pandemia. Lo mismo podría ser que la misma problemática podríamos estarnos enfrentando, pero no lo sabemos, no tenemos acceso a ese tipo de información y esa es una de las dificultades que estamos teniendo la ciudadanía para poder de alguna manera monitorear lo que se está realizando desde el gobierno. Y eso no ha sido un tema actual, sino que ha sido un tema y es un derecho, ¿no?, de la ciudadanía poder tener el acceso a la información para monitorear qué se está haciendo con este dinero que nos pertenece a todos y todas porque se recauda de los impuestos. Y por ejemplo en el tema de la militarización, como decía, lo señalábamos en el informe, y otros académicos también han señalado y a través de datos oficiales evidenciado que los presupuestos y las asignaciones en el tema de militarización han aumentado. Lo mismo ha ocurrido